Prólogo, el eco del tiempo. Dicen que cada vida es única e irrepetible. Pero también hay quienes creen que el alma no conoce de relojes ni calendarios, que atraviesa los siglos con la misma persistencia que el mar golpea la costa. Esta es la historia de un niño que nació dos veces, la primera como Eric, hijo de un clan vikingo en el siglo IX, la segunda como Mateo, un oficinista atrapado en la rutina del siglo XXI. Ninguno de los dos sabía del otro, pero sus existencias estaban unidas por un mismo latido, un mismo destino que los empujaba a descubrir quiénes eran en verdad. Capítulo primero, El hijo del trueno, siglo IX. El primer nacimiento ocurrió en una aldea al borde del Mar del Norte. El invierno castigaba con crueldad, y las casas de madera apenas resistían las tormentas. Fue en uno de esos inviernos, el más crudo que se recordaba cuando la madre dio a luz, los ancianos dijeron que el niño traía consigo la fuerza de Thor, pues el trueno retumbó justo cuando respiró por primera vez. Lo llamaron Erik Björnsson. Desde pequeño mostró un espíritu indomable. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él se aventuraba a remar mar adentro, a trepar riscos y desafiar a los lobos del bosque. Su padre, Horn, guerrero experimentado curtido en innumerables batallas, le enseñó que un vikingo no temía la muerte, pues el Valhalla lo esperaba. Un día, hijo, tu nombre será cantado por los Skalds, decía con orgullo. Pero Eric no soñaba con saqueos ni guerras. Desde temprana edad le obsesionaba algo distinto, las visiones. Soñaba con ciudades de hierro, luces que no provenían del fuego y hombres vestidos con ropas extrañas que se sentaban frente a cajas luminosas. Al despertar, no entendía nada. Pero en su corazón sentía que esos sueños eran tan reales como el sonido de las olas. Capítulo segundo, El hombre de la oficina, siglo XXI. La segunda vida comenzó más de 1000 años después. En un hospital, nació Mateo Salazar, un niño aparentemente común. Sus padres lo criaron entre computadoras, celulares y colegios privados. Mateo creció sin destacar demasiado, estudiante correcto, hijo obediente, pero sin grandes pasiones. Terminó la universidad, entró a trabajar como oficinista en una empresa de seguros, y su vida se convirtió en un ciclo repetitivo. Despertar, microbús lleno, computadora, almuerzo rápido, más computadora, casa, televisor, dormir. Sin embargo, había algo que lo atormentaba desde niño, los sueños. A veces soñaba que navegaba en un dragcar sobre mares embravecidos. Veía hombres con cascos, sentía el frío del acero en su mano, y despertaba con el corazón latiendo como si acabara de luchar. Los médicos lo llamaban sueños vívidos, pero él sabía que había algo más. Cada vez que miraba el mar, sentía un vacío inexplicable, como si lo llamara. Capítulo tercero, El camino del guerrero. Eric creció y se convirtió en guerrero. El día de su primera incursión, el clan navegó hacia Inglaterra. Con apenas 16 inviernos, ya blandía su espada como un veterano. El saqueo fue sangriento, pero en medio del combate, Eric tuvo un extraño presentimiento. Mientras golpeaba con su escudo, vio frente a sí no a un enemigo sajón, sino a un hombre vestido con traje y corbata, sentado frente a un escritorio. El destello fue breve, pero suficiente para que bajara su guardia. Una lanza lo alcanzó en el hombro, y cayó. Esa noche, mientras los demás celebraban la victoria, él se preguntaba quién era aquel hombre que había visto. ¿Por qué su mente lo mostraba en medio de la batalla? Capítulo cuarto, El oficinista inconforme. Mateo, en su vida moderna, tenía un jefe que lo presionaba constantemente. Las cifras, las pólizas, los reportes, nada de eso le daba sentido a su existencia. Una tarde, mientras trabajaba en Excel, sintió un mareo repentino. Por un instante, en lugar de ver números, vio runas talladas en piedra. Escuchó el sonido del mar golpeando un barco, y en el reflejo de la pantalla se vio con barba, armadura y espada. Se levantó sobresaltado, con la respiración entrecortada. Sus compañeros lo miraron raro. ¿Todo bien, Mateo?, preguntó su jefe. Él solo asintió, pero por dentro algo se quebró. Capítulo quinto, Los ecos. Ambos comenzaron a sentir que compartían una misma vida en dos siglos distintos. Cuando Eric entrenaba con la espada, sentía destellos de estar sentado en una oficina, escribiendo en un teclado. Cuando Mateo escribía un correo, sentía en sus dedos la madera de un remo o la frialdad de un hacha.
Ambos pensaban que estaban volviéndose locos. Pero un anciano vidente en la aldea de Eric le dijo una noche: «No estás loco, hijo del trueno. Tú tienes un alma doble. Naciste en dos tiempos distintos, y tu destino es reconciliarlos». En el siglo XXI, Mateo fue a terapia. El psicólogo escuchó pacientemente, y al final solo dijo: «Tus sueños son una metáfora de tu insatisfacción. ¿Quieres una vida más auténtica?». Mateo sonrió con amargura. No era metáfora. Era un recuerdo. Capítulo 6. La prueba de sangre. Eric fue puesto a prueba cuando su aldea fue atacada por un clan rival. La batalla fue feroz. En medio del combate, Eric sintió que algo en él se duplicaba. Cada golpe que daba con la espada lo sentía también como un tecleo furioso en un computador. Cada grito de guerra resonaba en su otra vida como el ruido de teléfonos sonando en la oficina. De repente, cayó de rodillas. Vio frente a sí dos mundos superpuestos, la aldea en llamas y un edificio de vidrio en plena ciudad moderna. Por un instante pensó que moriría. Capítulo 7. La renuncia. Mientras tanto, en el siglo XXI, Mateo tomó una decisión drástica. Dejó su empleo. Se fue de la oficina con una sensación de alivio y miedo. Comenzó a investigar sus sueños. Compró libros sobre vikingos, estudió historia nórdica, aprendió a remar en un club de kayak. Sentía que cada cosa que descubría no era nueva, sino un recuerdo despertado. Una noche, soñó con el rostro de un joven guerrero herido en batalla. Lo reconoció, era el mismo, pero en otro siglo. Capítulo 8. La convergencia. Los dos mundos comenzaron a colapsar. Eric, en su batalla final, fue atravesado por una lanza. Mientras caía, vio claramente una ciudad moderna, con autos y rascacielos. Mateo, en su cama, despertó empapado en sudor, con el pecho ardiendo en el mismo lugar donde Eric había recibido la herida. Las fronteras del tiempo ya no existían. Los dos comenzaron a escuchar la voz de un mismo niño. Yo soy ustedes. Ustedes son yo. Nací dos veces para aprender que ningún tiempo es suficiente por sí mismo. Capítulo 9. El puente. En un último sueño compartido, Eric y Mateo se encontraron cara a cara. «Eres yo», dijo el vikingo, con sorpresa. «Y tú eres yo», respondió el oficinista, con miedo. Hablaron largamente. Eric envidiaba la paz del mundo moderno, la ausencia de guerras. Mateo envidiaba la fuerza y la libertad del pasado. Ambos comprendieron que ninguno estaba completo sin el otro. Al final, el niño de las dos vidas los tomó de la mano y dijo: «No nací dos veces para estar dividido. Nací dos veces para recordar que el ser humano es todos los tiempos a la vez. El guerrero y el oficinista, el pasado y el presente». Epílogo: el hombre entero. Mateo despertó con lágrimas en los ojos. Ya no sentía la herida en el pecho, pero sí la certeza de que algo había cambiado. Se convirtió en profesor de historia, enseñando a sus alumnos sobre los vikingos con una pasión inexplicable, como quien recuerda lo que vivió. A veces, en silencio, sentía el rugido del mar dentro de sí. Y en un rincón del Valhalla, Eric sonreía, sabiendo que su segunda vida había encontrado sentido. El niño que nació dos veces ya no estaba dividido. Era un solo hombre, atravesando siglos con el mismo corazón.